Bien, seguimos con la segunda parte de la presentación sobre el círculo cromático y los colores complementarios. Estos van a ser los colores que, como ya hemos explicado en la primera parte de esta presentación, los que van a constituir los colores secundarios y los colores terciarios. A partir de ellos podemos establecer cierta organización o cierta selección de colores que nos permiten generar armonía en la cartografía que estamos produciendo. Una buena técnica es ocupar este círculo de colores que les proponemos y sobreponer un triángulo equilátero. Las puntas del triángulo equilátero nos muestran los colores que son complementarios y que pueden ser utilizados en un mismo conjunto, en una misma cartografía. Eso ayuda mucho a que la cartografía se vea más integrada, que sea más fácil transmitir la información, el mensaje que queremos transmitir, y que además no tenga elementos que llamen poderosamente la atención cuando no queremos que suceda eso. Hablamos un poquito, o lo dejamos más o menos planteado en la presentación anterior, sobre los colores análogos. Por ejemplo, la analogía del rojo, que va del rojo al amarillo, y esta también es una paleta de colores que podemos utilizar cuando estamos haciendo una cartografía, o la analogía del amarillo, que va del azul al amarillo, y que está justamente todos los colores que se encuentran ahí y los que son gradados o también truncados hacia ese color pueden ser utilizados en una misma paleta, y la analogía del azul, que va del azul al rojo y que nos ayuda también a tener otra gama de paletas de colores que podríamos utilizar en una cartografía. Como pueden ver, los fotógrafos utilizan mucho esta técnica o estos criterios para poder componer sus fotografías, ¿verdad? Y es por eso que cuando vemos una fotografía profesional, de repente nos causa mucho interés, porque estas fotografías contienen esos criterios de composición, ¿verdad? Centradas en una analogía del color. Vamos rápidamente a hablar sobre el manejo de la herramienta ArcMap y cómo trabajarla en conjunto con el diseño de la cartografía, aunque haremos un ejercicio propiamente sobre simbología y etiquetado de datos cartográficos, que está también en la plataforma virtual. Ahí lo podrán descargar y podemos ir un poco más experimentando este trabajo. Bien, vamos a hablar sobre el Layout View, o la vista de impresión, que básicamente es un elemento que ustedes lo podrán ver en su pantalla cuando esté activado el ArcMap. Tiene dos botones, que está a la izquierda y el que está a la derecha. El que está a la derecha es la vista de impresión. Lo que hacemos una vez que estamos en la vista de impresión es nos vamos hacia la función de archivo. Luego, cuando se activa la viñeta de archivo, vamos a configuración de página e impresión, y cuando se activa la configuración de página e impresión, pues saldrá un cuadro de diálogo como este, ¿verdad? Que es donde nosotros seleccionamos el impresor que vamos a utilizar, seleccionamos el tipo de hoja que vamos a utilizar, que además, si se recuerdan, en la presentación anterior les dejé un cuadro en el que están los tamaños en milímetros de las hojas A3, A4, B1, B2, B3, para que ustedes tengan una idea del tamaño de salida que tendrá su cartografía. Vamos a configurar el papel, y también podemos establecer una estructura con unas líneas guías que pronto vamos a establecer. Bien, la tabla de contenidos, que es esta que vemos hacia la izquierda, que ustedes también la tienen configurada hacia la izquierda, es la que nos va a decir las capas que tenemos cargadas. Y si ustedes ven detenidamente esta imagen que tenemos hacia la derecha, que es una captura de pantalla del software, van a ver estas flechitas con una línea azul que nos ayudan a tener una retícula, que es lo que habíamos hablado al inicio, que una retícula es importante para poder configurar toda la cantidad de información que vamos a depositar en nuestro mapa, en nuestra cartografía. Pues si hacemos clic derecho sobre la capa, vamos a poder
habilitar el cuadro de propiedades y luego simbología. Es en el cuadro de simbología donde vamos a manejar los colores, las texturas, los tamaños de línea que van a aparecer en nuestra cartografía. Desde esta ventana entonces controlaremos todos esos elementos, colores, texturas para las capas. Recordemos que como hemos hablado, existen mapas cualitativos y mapas cuantitativos. Las categorías son mucho más asociadas al tema cualitativo, es decir, a mapas que representan aspectos cualitativos o variables cualitativas de nuestra investigación o nuestro reporte, y las cantidades o quantities, como se ven en el informe, en la pantalla de simbología del ArcMap, ahí vamos a controlar más el tema de los valores numéricos. Vamos a manipular las capas entonces utilizando categorías y cantidades, que son las variables que ArcMap nos presenta para utilizar su software, ¿no? En este caso tenemos dos ejemplos, el de cantidades, y como pueden ver, ya que son cantidades continuas, pues podemos tener una rampa de colores continuo, y en este caso, que son cualitativos, pues son los nombres de los departamentos, pues tenemos siempre una rampa de colores, pero los municipios van tomando el color según se le ha establecido. Aquí tenemos un ejemplo de dos situaciones, una cualitativa y otra cuantitativa. Bien, los textos los manejamos siempre en la barra de propiedades de la capa que estamos utilizando, solo que ahí vamos a buscar la viñeta etiqueta de la propiedad de capa, ¿sí? Entonces en la etiqueta, en la viñeta etiqueta o labels en inglés, podemos marcar que vamos a etiquetar esa capa que estamos trabajando, y esta zona de acá más intermedia de la tabla es donde buscamos el campo que queremos que sea representado en texto. Aquí esto más bien funciona como cualquier servidor de texto que tenemos o cualquier redactor de texto. Seleccionamos el tipo de letra, el tamaño y si la vamos a querer negrita, cursiva o subrayada, ¿verdad? Una vez habilitamos esto, nos vamos a encontrar con que nuestra cartografía va a tener los nombres. Por ejemplo, en este caso seleccionamos el nombre del departamento, eso significa ese campo nomdepto, y entonces cuando activamos ese campo, pues la base de datos nos va a mostrar los nombres de los departamentos. Vamos entonces también a introducir el término o la barra de herramientas dibujar, que también la vamos a ver en la práctica, en el ejercicio 3 de simbología y etiquetado de datos cartográficos, donde no necesariamente un texto tiene que estar asociado a una base de datos. También podemos escribir un texto nosotros mismos, y básicamente pues saldrá sin necesidad de que esté asociada a un shape o a una base de datos, sino que más bien simplemente a una etiqueta que tenemos ahí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre objetos que podemos insertar, que también tenemos una práctica sobre ello, como objetos auxiliares de la cartografía, que básicamente son el norte, la escala, la cuadrícula cartográfica y la leyenda. Son los 4 elementos que vamos a aprender a trabajar. Lo vamos a introducir desde la viñeta insertar, y ahí, como pueden ver, están marcados estos 4 elementos: la leyenda, el norte, la barra de texto y cualquier texto también que no esté asociado a la base de datos. Objetos ocasionales que vamos a insertar, por ejemplo, mapas pequeños que podrían ser JPGs, o unos campos, también unos marcos de datos que funcionen como mapas de referencia, cualquier imagen, el logotipo de su empresa o de la institución para la que trabajan, y por supuesto algunas tablas que siempre son necesarias, gráficos y demás que contribuyen a complementar la información del mapa. Rápidamente hablamos sobre que el mapa que tenemos en nuestra pantalla en ArcMap podemos exportarlo, lo podemos exportar a diferentes formatos. Hay por lo menos 10 formatos a los que los podemos exportar. Los más comunes, por supuesto, son JPG, Bitmap, TIFF y el PDF, ¿verdad? Lo hacemos esto siempre a través de la viñeta archivo, le damos a exportar mapas, se nos abrirá
esta pantalla o este cuadro de diálogo que vemos hacia la izquierda, y ahí es donde prácticamente seleccionamos. Tendremos un ejercicio también. Esto está incluido en el ejercicio que vamos a practicar durante la mañana. Bueno, y básicamente eso es la presentación o la segunda parte sobre la creación cartográfica. Ahora que tenemos más claro la situación de la creación de cartografía, vamos a proceder con el ejercicio. Gracias a todos y a continuación el ejercicio práctico.